Damos gracias a Dios, estamos el día de hoy reunidos y es porque Él nos ha concedido la vida, porque Él nos la ha sustentado y porque además Él la mantiene en equilibrio. No es solamente el sustento, sino el equilibrio de la vida. Cantábamos, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y quizás pensamos en la grandeza de Dios en un momento de aflicción, en un momento de una situación difícil y confiamos en que Él tiene todo el poder para sacarme de esa situación. Pero no sé si en el momento en que reconozco la bendición del Señor y puedo ser consciente de ella, veo su grandeza y sé a quién agradecerle. Y no hablo de palabras, sino de lo que estábamos cantando hoy, alabar cada día de mi vida al Señor con mi vida, porque a la final la vida le pertenece a Él, con todo lo que yo tengo, con todo lo que yo soy, glorificarlo a Él. Veíamos una película ayer con mi esposa y mi hija de la historia de un cantante cristiano y había algo ahí que me hacía pensar. Y fui a Google a mirar y miraba que la galaxia nuestra, la Vía Láctea, nada más, la Vía Láctea calculan entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Y la palabra dice, la Vía Láctea, no del universo. Y la palabra dice que Dios a cada una la llama por su nombre. Pero a ustedes también, hermanos, y a mí también, nos llama por nuestro nombre. Ese Dios que tuvo el poder de hacer esa galaxia y todo el universo, nos llama a cada uno por nuestro nombre y se relaciona de forma personal con nosotros, ese Dios. Y nosotros a veces preferimos como hacernos a un lado por escoger otras cosas. Vamos a Éxodo, por favor, capítulo 7. Versículos 14 en adelante y hasta el capítulo 8, versículo 19. Bien, son bastantes versículos, pero vamos a dar lectura, es la palabra del Señor. Éxodo 7, versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que habían en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva.
Y si no lo quieres dejar ir, no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano, tu vara, sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés, y Aarón les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva a piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Amén. Señor, amado Dios, nos presentamos, Dios, delante de ti el día de hoy como una pequeña parte, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo, para agradecerte a ti, Señor, por nuestra vida, para agradecerte, Señor, porque una semana más has concedido, Señor, el que nosotros podamos tener esta oportunidad de agradecerte y de alabarte, Señor, en congregación. Damos gracias, Señor, porque todo lo que tú nos das, o todo mejor, lo que nosotros tenemos, Señor, es por ti y viene de ti. Damos gracias, Señor, porque no solamente para nosotros ha habido gracia común, sino que ha habido gracia salvífica. Y sabemos que no es para todos. Por eso, Señor, deseamos que nuestra vida sea postrada delante de ti. Ese Dios grande, omnipotente, que me llama por mi nombre, que se preocupa de una manera personal por mí, y que por lo cual yo debería estar completamente agradecido, postrado delante de ti, Señor, y ese es nuestro anhelo. Por eso rogamos, Señor, que tus palabras el día de hoy sean claras para nosotros, que nuestro corazón, Señor, con sus prejuicios, nuestra mente, con sus ideas, Señor, que han sido traídas y arrastradas desde lo que hemos aprendido con anterioridad, no intervengan, Señor, en la pureza de tu mensaje. Que pueda llegar limpio a nuestros corazones, Señor, para que sean lavados por esa palabra. Y que podamos, Señor, decididamente ser siervos tuyos y que se refleje en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. En estos días, no sé si han escuchado las noticias, hay cierto temor alrededor del mundo. Se avecina como una especie de recesión económica, ¿verdad? De hecho, hay unos bancos que han estado cerrando y se han declarado en quiebra. No sé si escucharon, un banco en Estados Unidos se declaró en quiebra. Ahora hay un banco en Suiza, que es el segundo más grande y también es muy tradicional, lleva bastante tiempo en el mercado, en su labor,
y también se declaró en quiebra. Y eso genera cierta preocupación para los hombres, genera angustia, porque el sistema del hombre se ve fracturado, se ve quebrado. Y hay preocupación porque para nosotros, el ser humano, se ha formado la idea de que en ese sistema está el sustento nuestro, que si ese sistema falla, entonces la vida del hombre entrará en problemas. Ese sistema lo único que apunta es al tema del dinero y lo que conseguimos por medio del dinero. Pero, hermanos, no hay industria en el mundo, no hay ninguna industria en el mundo que no dependa de los recursos naturales. No hay ninguna. No hay ningún trabajo que usted haga que la base para que se pueda realizar lo que se está haciendo dependa de los recursos naturales. Y esos recursos naturales los sostiene Dios y los mantiene en equilibrio. O sea que por más que el sistema del hombre funcione perfectamente engrasadito y no falle nada, si Dios no sostiene su creación, ese sistema no va a servir para nada. Así que en últimas, el hombre se está quedando en la mitad del camino y está poniendo los ojos en donde no los debe poner, porque su agradecimiento y su confianza debería estar en realmente quién provee el recurso para que todo funcione y todo se pueda llevar a cabo. Además, en ese sistema hay personas con bastante conocimiento en la forma de manejar el sistema. Pero la vida de esas personas también es sostenida por Dios. O sea que, hermanos, a la final todo está en las manos de Él. No sé, quizás al escuchar estas palabras y la prédica del día de hoy, alguno podría decir, bueno, eso ya lo sabíamos. Ok, perfecto. ¿Se refleja en tu vida? ¿Se refleja en mi vida? ¿Lo sabemos nada más? ¿O en realidad yo vivo porque conozco desde mi corazón y desde mi relación con Dios eso? Dios dijo que el hombre detiene con injusticia la verdad. Dios nos manifestó la verdad, se reveló a sí mismo. Ese Dios invisible, su deidad, su poder, su grandeza, su divinidad se hicieron visibles por medio de la creación. Así que no hay excusa para decir que no sabemos de Dios. El hombre se hizo necio pretendiendo ser sabio, y esa sabiduría que anula a Dios y da poder a la creación en sí misma, apartada de Dios, es necedad. El hombre termina adorando la creación antes que al Creador, adorando la creación antes que al Creador. El sol, la luna, la tierra, los animales, no se glorifica a Dios ni se le da gracias, como leímos en Romanos, sino que el hombre se fue tras la creación para agradecer a ella. Porque el hombre, cuando no conoce a Dios, termina dando gracias a lo que en su razonamiento y en su entendimiento es lo que le concede la vida y se la sostiene. Incluso la misma vida termina siendo a quien se le agradece. Yo recuerdo con anterioridad se escuchaba una canción, me imagino que aún se oye, yo no la he vuelto a escuchar, que decía: gracias a la vida que me ha dado tanto. No sé si algunos la han oído. Se le agradece a la vida como la que da las cosas. Y bueno, para nosotros, desde nuestro entendimiento que la vida es Cristo, pues claro que le debemos agradecer a Él. Pero la persona que no entiende no está mirando hacia Cristo, está mirando simplemente a la vida como algo independiente de Dios. Cada cultura tenía entonces su sistema religioso. La religión del antiguo Egipto era un complejo sistema de creencias que formaban parte integral de la sociedad egipcia, y se centraba en la interacción de los egipcios con varias deidades, quienes se creían tenían el control de las fuerzas de la naturaleza. En culturas como la de Egipto es evidente, hermanos, que la adoración y el agradecimiento, la gloria era dada a la creación.
sin ningún intento de disimularlo, era directamente hacia la creación, no queriendo disimular con palabras, como quizás a veces en nuestros tiempos se hace. Nosotros podemos decir, no, agradecemos a Dios, pero son solo palabras. Cuando llega el momento de verdad de vivirlo en agradecimiento, el discurso se ve distorsionado. Cada uno de ellos, hermanos, era un Dios que les ayudaba en áreas específicas. Pero aunque Dios manifestó su gloria de forma visible por medio de esa creación, el hombre no le puede ver porque se hizo ciego por su pecado. Pero Dios envió la luz al mundo, que es Cristo, para que vengamos a Él en arrepentimiento, reconociéndole como Señor y Salvador y ser iluminados. Y entonces le reconocemos como el gran yo soy, que no hay como Él, que Él es quien da la vida, que Él es la vida y que Él es quien la sostiene y que la mantiene en equilibrio, porque la vida pertenece a nuestro Dios. Ese es el título para el mensaje del día de hoy. La vida pertenece a nuestro Dios, a nuestro Dios. Y el primer punto lo vamos a ver en 3 puntos, y el primero es: Dios es quien sustenta la vida. Dios es quien sustenta la vida. Estuvimos viendo estas 3 primeras plagas, o las leímos, y la primera fue la plaga de la sangre. Dios de nuevo habla a Moisés, como vimos hace 8 días, y le da instrucciones recordándole la condición del corazón de Faraón. Le dice que Faraón sale al río en la mañana, y esto nos habla de esa dureza del corazón, porque lo que se entiende es que él salía cada mañana al río para rendir adoración a ese río Nilo. Ritos religiosos que muestran cierta sensibilidad, y es lo que Dios considera dureza. La dureza de no reconocer quién es el verdadero Dios e ir en pos de dioses fabricados por el hombre. El Nilo era venerado como un dios por los antiguos egipcios. El Nilo era venerado como un dios por los antiguos egipcios. Sus ritos religiosos estaban dirigidos a que ese dios y los otros dioses que ellos tenían concedieran el favor para ellos de darles la vida, de sostenerles la vida. El historiador griego Heródoto afirmó lo siguiente: Egipto es un don del Nilo, río dador de vida, fuente inagotable de recursos y principal vía de comunicación. Así que este río es considerado la fuente de la vida y la prosperidad de Egipto. Este río es considerado la fuente de la vida y prosperidad de Egipto. La pregunta es si lo era. Y en realidad lo era. El Nilo es la fuente de la vida allí en Egipto. Una fuente inagotable de recursos. El Nilo aportó con generosidad el agua para regar cultivos, agua para beber, proveía alimentos necesarios para el sustento de los egipcios. Y su curso constituyó la principal vía de transporte para llevar materiales en todo el país y mercancías. Ahora, este río cada año se desbordaba y se inundaba la tierra de Egipto y dejaba un sedimento allí que servía como nutrientes para el cultivo y además como fertilizante natural para que las cosechas crecieran bien. Podemos imaginar entonces, para una sociedad como la de los egipcios, que no conoce a Dios, pues obviamente ver a este río fácilmente como su elemento de adoración. Ese es uno de los aspectos, hermanos, para atender en la civilización egipcia cuando hablamos de estas plagas, y es el carácter sagrado de las aguas del Nilo. Era adorado como un dios y el nombre de ese dios era Hapi. Hapi, H-A, bueno, seguramente esto es pasándolo, digamos, a letras nuestras, al lenguaje nuestro, pero lo escriben con una H, una P y una I, o algunos con una Y. Representado con una bandeja y con frutos en esa bandeja y flores representando la abundancia que proveía el Nilo. También tiene una representación con un estómago
grande como si estuviera en embarazo y con pechos, y habla de la fertilidad de ese río. La práctica formal religiosa de Egipto se centró en el faraón, rey de Egipto, quien se creía que poseía un poder divino por virtud de su posición. Y este era considerado como la encarnación del dios Horus. Estaba obligado a sostener a los dioses a través de rituales y ofrendas para que mantuviera el orden universal. En el versículo 15 nos dice que Dios le dijo a Moisés que fuera a Faraón al río, porque él salía al río en la mañana. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río. Y se cree, como les decía, que era precisamente para un ritual de adoración a este Dios, para que mantuviera ese orden universal, para que cuando la inundación viniera no fuera más extensa de lo normal. Dios le dice a Moisés que se ponga a la ribera delante de él. Y acá quisiera entonces, hermanos, como a modo de paréntesis, decirles que en estas vamos a ver las plagas de series de A3. Esta es la primera serie. Y nosotros vemos unos patrones allí generales en medio de esas plagas, y uno de ellos es este. Dios le dice a Moisés, cada serie de 3, que la primera vez que se va a presentar a él lo haga allá en el río. La segunda vez lo hace en el palacio. Y para mí esto mostraba que es una confrontación directamente a su creencia religiosa, pero también a su autoridad, a su gobierno. Otro patrón que vemos es que en las 2 primeras plagas de cada serie, él le está diciendo a Moisés, preséntate y adviértele qué es lo que vamos a hacer si él no obedece, si él no oye la voz. Y en la tercera ya no hay advertencia, la tercera es juicio, la tercera es juicio. Y desde ese punto de vista, hermanos, nos muestra que en cada serie de 3 él está tratando algún aspecto que debe quedar claro para los hombres con respecto a Dios. Y en esta primera serie de 3 es claro para nosotros, o al menos así lo percibo yo en la Escritura, que se está hablando del aspecto de la vida. En esta serie de 3 plagas, el aspecto de la vida. Él deja esto en el versículo 16 claro, hermanos, y dice: Jehová, el Dios de los hebreos. Él hace una distinción entre los dioses egipcios y el Dios que está hablando a este hombre, a Faraón, y es que es el Dios de los hebreos. Y además deja claro que el pueblo de él es un pueblo diferente al de Egipto. Le dice: deja ir a mi pueblo. Lo que está mostrando y quiere dejar claro acá el Señor es que lo que va a suceder no es por algún dios egipcio, sino por el Dios de los hebreos. Porque en el versículo 17 él le dice: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. En esto conocerás que yo soy. Y recordemos qué significa ese yo soy. Que él no necesita de nada, ni depende de nada, que lo demás depende de él. Y es lo que él va a mostrar a través de todas las plagas. Y específicamente en estas 3 va a mostrar que la vida depende de él. En esto conocerán que yo soy la vida. En esto conocerán que yo soy la vida. Quienes están frente a él son Moisés y Aarón, 2 hombres. Pero la forma como Dios indica que hagan las señales es levantando y llevando la vara. Dice: la vara que se convirtió en culebra, le dice: lleva esa vara. Y esa vara ya tiene esa connotación de que es la autoridad de él sobre las autoridades de Egipto, que fue lo que vimos hace 8 días. Solo quedó una vara después de todo lo que sucedió. Y esa es la vara con la que van a hacer todas las señales, excepto la última, que es la de los primogénitos, porque allí no intervienen ellos. Con esto Dios dice: yo soy el que estoy haciendo todo esto. Aunque está Moisés y Aarón ahí, soy yo el que lo está haciendo, soy yo el que controla, soy yo el que sustenta, soy yo el que da, soy yo el que equilibra todo esto. Es en la autoridad de Dios que estos hombres hacen esto, y eso es algo que, hermanos, que deja
o Él va a dejar claro todo el tiempo. Así que acá están ellos con la autoridad de Dios representada en esa vara de Aarón, quien extiende la vara y el río se convierte en sangre. No es que se tiñó de rojo. La palabra que se utiliza allí desde el lenguaje original nos dice que en realidad se convirtió en sangre. No es que tomó un tinte rojo. El río Nilo era como la sangre de Egipto. Es ese elemento vital. El Señor ha dicho, en la sangre está la vida, y ese río se convierte como ese canal, como como la vena que lleva lo vital para Egipto. Pero no podía ser sangre, tenía que ser agua para continuar siendo fuente de vida. Así que de un solo golpe el Señor les provocó una escasez de agua y de alimentos, un cierre de transporte, un desastre financiero y una crisis espiritual a esta nación. Imaginemos a su Dios, su fuente de vida convertida en sangre. Los peces muertos ya no podían beber de ella, y además les daba asco, dice el versículo 18. Ese Dios a quien veneraban ahora les produce asco. Y esto es algo, hermanos, también para meditar. Más adelante, cuando veamos lo de las ranas, Él dice que las ranas murieron y que apestaba la tierra. Cuando Dios confronta nuestro pecado, ese que se ha vuelto Dios en nuestra vida, que nos dice qué es lo que debemos hacer, y nosotros somos conscientes de que realmente no es Dios, sino que nuestro Dios es Jehová, debería apestar ese Dios para nosotros. ¿A qué me refiero? Esa borrachera, quizás, ese adulterio, esas cosas que hacíamos que no corresponden a la vida que Él ha determinado para nosotros y son confrontadas por Él, como lo está haciendo acá con este río, deberían producir asco para nuestra vida, deberían apestar en nuestra vida. Dios muestra que el río, aunque es dentro de la creación la fuente de vida para esa región, es una fuente de vida que como creación suya está sustentada por Él nada más. En Ezequiel 39:3, si lo quieren apuntar allí, yo lo voy a leer. Ezequiel 39:3, dice así la palabra del Señor: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Eso decía Faraón, mío es el Nilo, yo lo hice. La vida que produce y da ese río es una vida sustentada por Dios y solo por Él, y Él es el creador de ese río. Aunque vemos esto como propio de culturas antiguas, hermanos, que adoran ese tipo de cosas, quizás nosotros decimos, yo ya no adoro el sol, yo ya no adoro los ríos, yo sé que son creación de Dios, pero el ser humano tiene un Nilo el día de hoy. ¿Y cuál podría ser ese Nilo para el ser humano el día de hoy? No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero es el dinero. Es ese Dios que creemos que es el que nos provee el sustento. Y es el Dios tras el que corremos todos nosotros, porque el que diga que no es así, pues creo que hace a Dios mentiroso. Todos vamos tras ese Dios. ¿Lo necesitamos? Sí, lo necesitamos, porque alguno estará diciendo entonces ya no tenemos que ir a conseguirlo. En este sistema en el que vivimos necesitamos el dinero. Pero se refiere más a todo ese sistema del que estaba hablando al principio, que se levanta alrededor de nosotros. Y vemos entonces esas alarmas mundiales que se generan por la crisis financiera. ¿Y por qué las alarmas? Porque esa es la fuente que se ha levantado como la que sustenta nuestra vida. ¿Cuál es ese Nilo en la vida de cada uno de nosotros, hermanos? Y quiero que me entiendan como Nilo, esa fuente que considero que si no está, mi sustento se ve amenazado. El sistema en el que movemos, como lo decía, lo hace necesario, pero se nos convirtió en el Nilo en nuestras vidas, un sustento al que nos rendimos como si fuera independiente de Dios. El Nilo sí sustentaba a Egipto. El dinero nos sirve para comprar los alimentos que sirven para sustentar nuestra vida,
pero no es independiente de la soberanía de Dios. ¿Qué haríamos con ese dinero si los alimentos no crecen, como hablábamos al principio? Y nuevamente, alguno podría decir, sí, ya sabemos eso. Claro, todos lo saben. Si preguntamos afuera, nosotros podemos encontrar que personas que no son creyentes también dicen que se debe agradecer a Dios por lo que tenemos. La mayoría de las personas lo dicen. Ya lo sé. Si lo pensamos de esta forma, hermano, nos damos cuenta que quizás no lo sabemos tanto. ¿Qué tanto me angustia que mi relación con Dios falte? ¿Qué tanto me angustia que yo no pueda ir a oír de Dios? ¿Qué tanto me angustia que mi relación con Dios se vea interrumpida por mi pecado? ¿Qué tanto me angustia que yo no esté obedeciendo a Dios como debería hacerlo? ¿Qué tanto me angustia que mi tiempo con Dios falte? Pero ¿qué tanto me angustia que el dinero falte o que el trabajo falte? ¿Qué me angustia más? Creo que cuando el trabajo falta, y es sincero nuestro hermano, cuando el trabajo falta nos angustiamos más, pero cuando mi relación con Dios falta, es más, si me encuentro en una situación de un tiempo, digamos, ya un poco largo para mi consideración, sin estar con trabajo, y me ofrecen algo que me va a ocupar los domingos, no importa, yo voy, necesito trabajar. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que dijo que la tierra produzca hierba verde, que los árboles den fruto, y de allí viene el alimento nuestro. Y esos árboles siguen sustentándose el día de hoy para el piadoso y para el impío, para ambos. Él sustenta la creación y sustenta a su pueblo, hermanos. Ahora, no sé si alguno lo esté pensando y espero que no. Nadie está diciendo, no, entonces me quedo sin trabajo y ya, me quedo en mi casa y me acuesto a dormir y no importa, Dios en algún momento. No, yo debo ser diligente. Pero lo que estamos diciendo aquí es que quizás eso se nos convierte en el motivo que yo veo que es o el sustento de mi vida. Y no miro más allá, que eso depende es de Dios. Y mi sustento depende del Señor. Si Faraón fuera quien sustentaba el río, si Faraón fuera el que lo creó, como dice allá en Ezequiel, él podría hacer algo, pero él no hace nada y sus magos tampoco. El texto nos muestra cómo estos magos con sus encantamientos no tenían el poder de alterar el milagro de Dios. Solo pudieron seguir produciendo más desastre, porque hicieron lo mismo. Lo que debían haber hecho es haber vuelto otra vez el río agua, si deseaban buscar una solución. Pero la palabra dice que hicieron lo mismo. Esto nos enseña, hermanos, cómo las maniobras de Satanás son contraproducentes, pero al final traen mayor gloria para Dios. El mejor ejemplo lo podemos ver en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo estaba muriendo, Satanás pensó triunfar sobre los propósitos de Dios. Lo he vencido, pero no sabía que mientras Jesús colgaba de la cruz, estaba propiciando la ira de Dios, expiando los pecados de su pueblo para salvación. Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día y Satanás descubrió que su mayor triunfo fue en realidad su más amarga derrota. Fue su más amarga derrota. La gloria de Dios se intensifica cuando la maldad intenta meterse en medio de sus planes. Solo Dios podría sanar el río y volverlo a su estado original, dándole vida de nuevo y dándole otra vez funcionalidad. Solo Dios, hermanos, puede regenerar a un hombre que se ha hecho inútil para lo que fue creado, que es glorificar al Señor. Solo Dios puede regenerarlo y traerlo nuevamente de muerte a vida. Ese río había muerto, los peces habían muerto, daba asco. El hombre en su pecado muere y da asco, huele mal en su espiritualidad. Y solo Dios tiene el poder para traerlo nuevamente a vida, regenerarlo.
hacerlo de nuevo y hacerlo para que cumpla con la función para la que fue creado. Dios manifiesta entonces que Él es el único que sustenta la vida, y esto quedó escrito para nosotros también, hermanos, en este libro. No seamos como Faraón, que en su dureza no reconoció a Dios, sino que siguió adorando como dioses, proveedores de vida, los medios que usaba Dios para proveer. Son solo medios que Dios usa para proveernos a nosotros el sustento, pero no son el motivo de nuestro agradecimiento. Nuestro agradecimiento debe ir a Dios. A Él es a quien debemos rendirnos. Faraón salía cada mañana a rendir culto al río. Cada mañana nosotros ponemos el despertador para rendirle culto ¿a cuál Dios? ¿Quién sustenta los recursos naturales? ¿Quién permite que crezca el alimento al recibir la energía del sol, la hidratación de la lluvia y los nutrientes de la tierra? ¿Quién da vida a los animales que el hombre consume, como los peces? Es nuestro Dios y solamente Él. Hay frases que se oyen, por ejemplo, como: yo soy el que les da de comer. Si yo no saliera cada día a trabajar, acá no habría comida. ¿Cuánta jactancia en frases como esas? Nada más pensemos que si la persona puede salir a trabajar es porque Dios le ha dado vida y lo sostiene con la fuerza para que pueda hacerlo. ¿A quién agradecemos entonces? ¿O a quién esperamos que agradezcan a los que están en mi casa? ¿A mí o a Dios? Hermanos, la comida la tenemos porque Dios sostiene su creación y Él permite que produzca el alimento que tomamos. Quizás se ve como la fuente de sostenimiento mi trabajo, mi negocio, pero nuevamente, y eso lo debemos llevar hoy claro, que si el alimento no creciera, de nada serviría. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Tenemos vida espiritual por la fe en Cristo. Y esa vida es sustentada por Él, por su Espíritu en nosotros y por su palabra, que es el alimento de vida, es el pan de vida. Ese alimento espiritual, hermanos, que ha sido también provisto por el Señor. Así que tanto la vida física como la vida espiritual es sostenida por Él. Si hoy estamos acá con el deseo de adorarle y no fuimos a hacer otras cosas, es porque Él nos sostiene, porque por nosotros ya estaríamos haciendo otras cosas diferentes. Faraón iba cada mañana a su fuente de vida. Nosotros ahora tenemos luz y sabemos cuál es la verdadera fuente de vida, a dónde vamos y en manos de quién reconozco que está mi vida. ¿Qué elegimos cada vez que tenemos la oportunidad de ir a oír su palabra, que es fuente de vida? ¿Qué elegimos? ¿Qué escogemos? Es Dios quien nos sustenta, pero debemos ir a la fuente de vida, que es Él. No la evitemos, no hagamos como Faraón, que iba a adorar lo incorrecto. Dios es, hermano, segundo punto para el día de hoy. Dios es quien mantiene el equilibrio o mantiene la vida en equilibrio. Hace poco tuvimos la noticia del temblor en Turquía, en Siria, y hace poco incluso, todavía el viernes, estábamos hablando con unas personas en un discipulado sobre el temblor aquí en Colombia y ellos comentaban cómo lo sintieron. Desastres naturales que muestran esa fuerza de la creación. En la escuela de futuros ministros hablábamos de un huracán, un tornado allá en Estados Unidos, que su centro era de 1,5 kilómetros. Imaginemos la fuerza de ese tornado. Imaginemos si el mundo estuviera en desequilibrio y esto estuviera sucediendo cada instante, que esa fuerza de la naturaleza no fuera controlada. En el texto anterior, el Señor terminó diciendo que se cumplieron 7 días y de nuevo Dios envió a Moisés a presentarse ante Faraón. Imaginemos esos desastres naturales. Faraón y su pueblo no se habían recuperado del desastre del Nilo, hermanos, cuando Dios humilló a los ídolos de Egipto trayendo muerte y hediondez por medio de ese río, demostrando que solo Él es el autor y sustentador de la vida. Pero ahora le va a decir a Moisés también que se manifieste con esa autoridad que Él le ha dado
para que por medio de la segunda plaga, las ranas, muestre que también Él mantiene todo en equilibrio. Un equilibrio que nos permite a nosotros estar aquí en este momento tranquilos. Imaginémonos que estuviéramos llenos de ranas subiéndosenos por todo lado. ¿Podríamos estar atentos a la palabra? Si nada más cuando alguien se para al baño ya me distraigo, ¿cómo sería con ranas saltando por todo el salón? Las ranas inundaron Egipto por el poder soberano y sobrenatural de Dios que fluyó a través del bastón, de la vara de Moisés y Aarón. En el Salmo 78:45 dice: Dios envió ranas que los devastaban. Algunos comentarios quieren buscar causas naturales a lo que la Biblia afirma fueron eventos extraordinarios y sobrenaturales que vinieron como resultado del juicio de Dios. Hermanos, el Dios que creó todo lo que existe es el mismo Dios que ha intervenido en la historia para traer juicio real y sobrenatural. Es el mismo que traerá en un día cielos nuevos y nueva tierra donde morará la justicia. Es el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos y el mismo que nos reunirá con cuerpos glorificados para que estemos con Él eternamente. Es ese mismo Dios. El mismo Dios que hablábamos esta mañana al empezar y que se dirige a nosotros y nos habla por nuestro nombre. Y la vida es sustentada, pero imaginemos una vida que está simplemente sustentada pero fuera de control, que no tiene límites. Es un desastre. Él mismo, allá en el libro de Job, ¿no es cierto? En los capítulos 38 y 39, empieza a preguntarle a Job una cantidad de cosas y le habla de esos límites que él estableció para la tierra. En el 38 del 8 al 11 dice lo siguiente: ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Quién hizo eso? ¿Quién estableció esos límites? Imaginémonos el mar sin esos límites. Ya vimos un desastre y de hecho cada vez que ocurre un terremoto en el mar cerca de alguna ciudad, algún país, se hace una alerta de tsunami. Límites que se sobrepasan, pero que no sobrepasan la soberanía de Dios. No podemos imaginar, hermanos, lo molesta que fue esa plaga para los egipcios. Las ranas son algo quizás incluso desagradable de tocar. Y bueno, no sé, no para todos, seguramente habrá algunos que les encanta estudiarlas, mirarlas, tenerlas. Pero imaginémonos ranas subiendo, hermanos, por las piernas de la gente, del mismo Faraón. Salmo 105:30 habla de eso. Hasta en las cámaras de sus reyes había ranas. Pero las ranas no tenían solo el propósito de incomodar a Faraón y a los egipcios. En el arte egipcio tenemos evidencia histórica de ellos en los tiempos de Moisés, que adoraban a la diosa Hathor, que fue representada en esculturas y papiros como una mujer con la cabeza y el cuerpo de una rana. Y era la diosa que infundía aliento de vida a su creación. Era la diosa de la fertilidad, pero también era la diosa que mantenía controlada la población de ranas. Es una humillación al Dios de los egipcios, a quien se le atribuye lo que solo nuestro Dios puede hacer. Eso es lo que Dios hace cuando nos confronta, hermanos, porque nuestras acciones muestran en dónde está mi corazón. Las acciones muestran en dónde está mi corazón. En esta semana hablaba con algunos hermanos y tomábamos el ejemplo de un carro. Mi hermano Andrés nos puede ilustrar mejor, quizás ahorita mientras tomamos tinto. Pero si un carro está botando humo, no sé de qué color será un humo para alarmarse, negro, un humo con bastante cantidad. Yo no puedo decir, ay, tengo que mirar cómo hago para que no salga humo. Eso me evidencia que hay un problema en el motor. Las acciones nuestras evidencian el problema que hay en mi corazón. Son una evidencia de lo que hay allá. Y Dios está confrontando lo que hay en el corazón de ellos. Faraón nuevamente entonces acude a sus hechiceros
Pero de nuevo, en lugar de frenar la plaga, Dios les permite colaborar con su plan soberano. Lo único que ellos pueden hacer es multiplicar más el problema. Y vemos de nuevo cómo el poder de las tinieblas sirve a los propósitos soberanos de Dios. Cuando Dios dijo que Él iba a hacer esa maravilla, dijo: el río criará ranas, creará ranas. Pero acá los hombres lo único que hicieron fue hacerlas subir del río. Subieron más ranas, pero el único que las crea es el Señor. Esa plaga es claramente, hermanos, un llamado al arrepentimiento, un llamado a humillarse ante Dios, a reconocer su señorío, reconocerlo no solo como sustentador de la vida, sino como quien la mantiene en control. Ellos no habían tenido ese problema nunca antes, porque el Señor había mantenido en equilibrio esa población de ranas. El hombre en su razonamiento ha establecido sus propios límites, pero ha llevado a que la creación pierda ese equilibrio perfecto dado por Dios. ¿Cuántos desastres no son causados por la mano del hombre interviniendo en el equilibrio de la naturaleza? Alguien hablaba que todos esos terremotos también tienen mucho que ver con todo lo que el hombre ha entrado adentro de la tierra y ha removido allí. Muchas de las cosas que suceden en la naturaleza son causadas por el desequilibrio que el hombre causa. Ahora, eso no está fuera de la soberanía de Dios tampoco. ¿Y qué decir, hermanos, de lo espiritual? El hombre ha ido creando sus propios límites de moralidad, de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y no ha atendido a los límites de Dios, quien dice realmente qué es bueno y qué no lo es. Muchas veces somos confrontados por nuestro pecado. Incluso personas cercanas nos dicen: eso no está bien, y nosotros seguimos argumentando para seguir adelante con nuestra maldad. Incluso vamos a la Biblia y manipulamos los versículos para decir: no, eso no está mal. Dios, en su gracia común, hermanos, evita todo el mal que el hombre pueda llegar a hacer. Se nos fue dada conciencia y es dada como una alarma. Las autoridades fueron establecidas por Él para mantener también el equilibrio en nuestra vida. Así que no solamente estamos hablando de equilibrio físico, sino de equilibrio espiritual. Hermanos, pero al creer en Cristo y el Espíritu morando en nosotros, después de haber creído, viene a confrontarnos. Ya no solamente es conciencia, y lo que Él va a hacer es confrontar a nuestros dioses para humillarlos y mostrarnos que solo Él es Dios, y que si mi vida es sostenida por Él, yo debo reconocerlo a Él como ese Dios que sostiene mi vida, que la mantiene en equilibrio. Viene para confrontar nuestros límites. La palabra dice que no apaguemos el espíritu, en Primera de Tesalonicenses, si no estoy mal. No apaguemos su voz, la cual nos dice cuáles son los límites que debemos tener en nuestra vida. No juguemos a ser Faraón. No hagamos caso omiso a su voz, no endurezcamos el corazón. Ese jueguito es costoso. ¿Y para quién es costoso? Para nosotros, creyéndonos o haciéndonos como Faraón, no oyendo la voz de Dios. Hermanos, esa voz viene de muchas maneras. Tenemos incluso a una burra hablando para que alguien no fuera en contra de la voluntad de Dios. Esa voz viene de muchas maneras. No menospreciemos cuando el Señor nos permita ver que sí viene de parte de Él y que está usando vasos de barro para llevar su mensaje. Cuando los límites se exceden, vienen consecuencias, porque los límites controlan el desorden y mantienen el equilibrio. Cuando el hombre excede los límites, hay consecuencias por su pecado. El problema es que cuando excedemos los límites y las consecuencias llegan, ahí sí miramos a Dios y empezamos a preguntar, ¿no es cierto? Versículo 8 del capítulo 8. ¿Qué hizo Faraón cuando vio que los límites se desbordaron? Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Dios ya le había dicho que dejara ir a su pueblo, pero ahora Él viene a entrar en negociaciones y a poner condiciones, ¿no? Quiten las ranas y yo los dejo ir.
Aún hay arrogancia incluso en esto. Acá Faraón hace venir de nuevo a Moisés y a Aarón y les dice: oren a Dios para que todo esto sea quitado, para que se quite mi problema. Hay desespero, la situación es agobiante. Orad a Jehová. Hay cierto reconocimiento en Él. No podemos solucionarlo nosotros. Mis hechiceros no pueden, mis dioses no pueden. Oren al suyo. Reconozco que quien lo puede quitar es Él. Al rogar que Dios les quitara, estaba reconociendo el poder soberano de Dios sobre su creación. Reconocía que se podía tener una relación con Dios por medio de la oración humilde o la súplica. Sabía que Dios podía responder a la súplica de uno de sus siervos. Y por último, él reconoce que Dios es el Señor y admite haber entendido sus exigencias al prometer dejar a Israel libre para servir a Jehová. Ya he entendido, dice él. Pero ¿hay conversión? No, no la hay. Él sigue en lo mismo. O sea, en realidad no ha entendido. Lo que no hizo Faraón fue humillarse él mismo ante Dios cuando reconoce estas cosas. Esto nos da una gran lección, hermanos. Una persona puede saber mucho, llegar incluso a ser un teólogo y defensor del cristianismo, pero nunca le ha reconocido como el Señor y Salvador de su propia vida y se humilla ante Él. Y nuevamente, ¿cuáles son las evidencias? Mis acciones. Cuando nos sentimos insuficientes, hermanos, y que el problema se sale de mis manos, vamos y pedimos oración a Dios o incluso nosotros mismos nos acercamos, pero quizás no nos humillamos ante Él en arrepentimiento. La oración para que Dios nos humille, nos limpie, quite nuestro pecado, quite nuestros dioses, sino que venimos solamente para que quite el problema. Lo único que estaba buscando Faraón era comodidad. Ayer, no quiero obviarlo, sigamos, pero lo que no hizo Faraón fue humillarse él mismo ante Dios, hermanos, y reconocerlo. Eso fue lo que él no hizo. Esto nos da una gran lección para nosotros, hermanos. La respuesta que da Faraón ante la pregunta de Moisés nos muestra que él no se ha humillado delante de Dios. Moisés le pregunta a Faraón: dígnate decirme cuándo quieres que ore por ti. Y la respuesta que da Faraón es: mañana. Mañana. Toda su nación está con ese problema tan grave de las ranas por todo lado y él le dice: mañana. ¿Y qué querrá decir él con ese mañana? Endurece su corazón nuevamente, no se arrepiente, no se humilla ante Dios y pidió que alguien más se humillara por él delante del Señor. Pero la respuesta que él da, quizás al decir con mañana, era: dejemos un tiempo para que mis dioses tengan oportunidad de trabajar, a ver si de pronto este problema se quita hoy, me daré cuenta que no fue el Dios de ellos, porque yo estoy diciendo que lo hagan mañana. Mañana quizás es para comprobar que sí fue Dios. Si sucede mañana, entonces sí fue el Dios de ellos. Y pongo entonces condiciones para saber si Dios sí está obrando ahí o no. Y mañana también es una necesidad de sentir que Él es quien tiene el control. Y Él es quien decide y Él es quien dice cómo se hacen las cosas. Y hay arrogancia en Él. Lo que busca era poder decir: no necesité de tu ayuda. Lo pudimos solucionar nosotros. Versículo 10. Dios concede la petición y muestra misericordia delante de Faraón. Muestra y dice: estoy dispuesto a no llevar más juicio, pero su arrepentimiento no es genuino. Nuevamente, hermanos, no seamos como Faraón, que al ver la situación difícil venimos y pedimos solución y clamamos a Dios, pero apenas se da reposo al problema, seguimos en lo mismo. Los dioses que nos fabricamos nosotros ahora, a los cuales nos rendimos, no tienen control de nuestras situaciones. Por eso las circunstancias en esta vida son tan cambiantes, porque el hombre se ha entregado a sus dioses, ha establecido sus límites y no ha seguido el límite y el consejo de Dios.
Si nosotros seguimos el límite y el consejo de Dios, las situaciones en la espiritualidad no serán cambiantes, porque estamos siguiendo esa única verdad. Quien tiene el control y ha establecido límites para nosotros es Dios. Acá Dios atiende el ruego y la súplica de Moisés. Y esto nos lleva a considerar a Cristo, hermanos. El carpintero humilde, que fue menospreciado por su pueblo y por el mundo y murió en una cruz. Sin embargo, como el ungido de Jehová fue escuchado por su Padre y sigue siendo escuchado, de manera que es Él y no los poderosos de la tierra quien determinan el curso de la historia de las naciones. Es Él quien lo hace. Toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es Él quien mantiene el equilibrio. La oración y la intercesión del Señor ha sido y seguirá siendo, hermanos, respondida, y Él está intercediendo por cada uno de nosotros de manera personal. La tierra apestaba al morir las ranas, y esto nuevamente es lo que veíamos anteriormente. Esos dioses que apestan y que dan asco, dioses que aborrece Dios y que nosotros aborreceríamos cuando empezamos a ver las cosas como Él. Los límites para nuestra vida, hermanos, los establece Dios y no son límites caprichosamente restrictivos, porque eso es lo que el enemigo nos quiere hacer pensar muchas veces. Lo que pasa es que Dios no quiere que yo sea feliz y que pueda tener todo lo que yo quiero para ser feliz, sino que son límites sabiamente puestos para mantener equilibrio y cuidarnos. Decía hace un momento que Él puso la autoridad para que nosotros podamos someternos y haya equilibrio en la forma como vivimos. ¿Y cuál autoridad? Bueno, las civiles, las religiosas, las familiares, son autoridades puestas por Él para que haya equilibrio. Ahora, que el hombre ejerza la autoridad de forma equivocada, eso es otra cosa, porque también hay responsabilidad en la autoridad para hacerlo de forma correcta, no de forma déspota, impositiva, sino con amor. El enemigo, hermanos, transmite el engaño de que Dios lo que quiere es que nosotros no seamos felices, pero Dios lo que busca es que tengamos plenitud de gozo al glorificarlo a Él, porque ahora nosotros nos gozamos en llevar gloria a su nombre. Solo a Dios pertenece la vida. Entonces, ¿cuáles son los puntos del día de hoy? Primer punto, Dios es que sustenta la vida. Y el segundo, la mantiene el equilibrio, Él pone los límites. Y la tercera es el título de nuestro sermón, porque la vida pertenece a nuestro único Dios. Él es quien da la vida. Faraón endureció su corazón ante la palabra de Dios y no los escuchó cuando tuvo reposo. Debemos ser cuidadosos, hermanos, porque quizás pensamos que esto es un estilo de comportamiento de un no creyente, pero como creyentes muchas veces nuestro servicio a Dios se hace más fuerte cuando estamos en diversas pruebas y luego volvemos a bajar de nuevo. Esta plaga viene sin aviso y cada serie termina de la misma manera. Acá Dios golpea el polvo y el polvo se vuelve piojos. Pero para tener una referencia de cómo, hermanos, sería lo cansón de esta plaga, es que esos piojos, o por lo menos por la palabra, nosotros podemos ver que se refería más como a un tipo de jején. Imaginémonos en esos lugares a donde a veces salimos a descansar y estamos, ¿no es cierto?, por el calor con alguna pantaloneta, una camiseta de manga corta, y vienen esos animalitos que ni siquiera podemos ver y cuando nos damos cuenta estamos molestos con la rasquiña. Eso era lo que había allí. Esto era lo que había allí, hermanos. Todo hombre y todo animal en la tierra de Egipto fue atormentado por esta plaga de mosquitos, de piojos. Esa molestia debía ser insufrible. Como con las dos primeras plagas, hermanos, los magos intentaron replicar el milagro, pero sus encantamientos no fueron suficientes. De esa forma se resalta la impotencia. Por un lado, para evitar los juicios de Dios, porque ellos solamente lo que hicieron fue multiplicarlos. Y por otro lado, para mostrar que Él es el único y verdadero Dios, porque solamente Él puede dar vida al polvo. Él nos creó a nosotros del polvo y sopló aliento de vida por nuestra nariz.
Y solamente Dios puede dar vida del polvo. Los hechiceros reconocen y dicen: esto es dedo de Dios, en el versículo 19. De cierta forma reconocen el poder tras la señal, pero no, el texto, hermanos, no parece indicar que estuviera reconociendo que ese Dios es Jehová. Él dice: dedo de Dios es este, aunque allí aparece en mayúscula. Pero para mí, este no es un definitivo que nosotros debamos tener en cuenta para saber si está hablando del verdadero Dios o no, porque es una traducción del hebreo. Yo podría haber puesto la mayúscula ahí, según mi consideración. Ellos para mí no están reconociendo realmente a Jehová, sino que están diciendo que es dedo de Dios, dedo de una deidad. Pero saben que el poder que hizo que el polvo se convirtiera en mosquitos fue uno que superó el poder que estaba al alcance de ellos con sus artes mágicas. Ese poder es limitado. El único que crea y da vida es Dios, porque ni siquiera pudo el enemigo retener a Jesús en la tumba, porque la vida es de Dios. Y Jesús dijo: yo la doy y yo la tomo de nuevo. Así que debemos recordar, hermanos, las limitaciones de Satanás. Siempre que seamos tentados o enfrentemos alguna forma de oposición espiritual, Él no es omnipotente. Si somos discípulos de Cristo, entonces debemos saber que estamos en las manos de un Dios que es infinitamente más poderoso que nuestro mayor enemigo, y que la vida que nos fue dada a nosotros está en las manos de Él. Las ranas murieron, no desaparecieron, y lo que quiere decir es que Dios quitó la vida. Debemos recordar, hermanos, esas limitaciones que tiene nuestro enemigo. Los dioses del Nilo, el mismo faraón que se levantaba como una deidad, los ministros de faraón con su magia quedaron expuestos como algo vano. Todos ellos fueron avergonzados. Y esto nos enseña, hermanos, que toda esperanza puesta en alguien o en algo fuera de Jehová es una esperanza vana. Para terminar, hermanos, somos esclavos y a Dios solo podemos adorarle en libertad. Él les está diciendo: deja ir a mi pueblo de la esclavitud para que me adoren, para que me sirvan. Solo podemos hacerlo cuando estamos en libertad. Y ahora la pregunta es: ¿con qué lo hacemos? ¿Con qué le adoramos? Con nuestra vida. ¿Y qué implica eso? Con todo lo que tenemos. Más adelante veremos, hermanos, cómo incluso Faraón les dice a ellos: váyanse ustedes, pero dejen su ganado. Y ellos dicen: no lo podemos dejar, porque entonces ¿qué vamos a sacrificar delante de Dios? Con sus recursos también sirven al Señor y adoran al Señor. No es solamente con su tiempo, no es solamente con sus dones, sino que los recursos también están allí implícitos. Por eso Él dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva, pero con todo lo que ellos son y con todo lo que ellos tienen. Cuando nos mantenemos, hermanos, con la esperanza de sustento de vida en algo o alguien, Dios lo que busca es que seamos libres y pongamos nuestra confianza en Él, y de esta forma podamos adorarle plenamente. El hombre se ha hecho esclavo y en muchos casos vivimos esclavos sin darnos cuenta. El hombre se hizo como este río, muerto, perdió su función, no podía realizar la tarea para la que fue creado, y es necesario que sea regenerado, y solo hay uno que puede regenerarlo, solo hay uno que puede darle vida de nuevo, y es Dios. En Cristo nosotros somos regenerados para poder cumplir con la función que debíamos cumplir desde el principio. Solo en Cristo, que Él es la vida, podemos ser libres para adorarle realmente. Es el propósito de nuestra existencia. Dios quiere un pueblo libre para que le adore. Dios quiere un pueblo que le reconozca, y en Cristo nos da esa vida espiritual para que lo hagamos. En Cristo esa vida es sostenida. En Cristo, quien intercede por nosotros, y el Espíritu que Él mismo envió y que mora en nosotros, nos lleva a perseverar, y en Cristo esa vida es equilibrada. Porque sin Cristo, hermanos, nosotros parecemos péndulos de un lado para otro, pero en Cristo nuestra vida es equilibrada cuando nos regimos por los límites que Él ha puesto. Así que adoremos con todo nuestro corazón, mente, alma, fuerza al único Dios vivo y verdadero, a quien pertenece la vida, la suya, la mía y la de toda la creación. Pongámonos en pie, hermanos, para dar gracias a nuestro Dios. Nos podemos poner en pie también porque Él nos ha dado la vida.
Vamos a orar dando gracias, hermanos, y si alguno puso en su corazón el traer un diezmo o una ofrenda, lo pueden depositar en el alfolí. Recordemos que esta es la forma como también nosotros le adoramos a Él y le reconocemos que Él es quien sustenta mi vida y que los recursos que llegan a mí son porque Él los ha provisto, no por mi habilidad ni por mi grandeza, es por la de Él. Eterno Dios, Señor, nos hicimos inútiles para glorificar tu nombre, nos hicimos inútiles para representar, Señor, a ese Dios único y verdadero sobre la tierra. Por nuestro pecado, Señor, nos apartamos de ti. Por nuestro pecado, Señor, nacemos muertos espiritualmente. Por nuestro pecado, Señor, no conocemos a Dios. Y en ese desconocimiento, Señor, el hombre se fabrica dioses de cualquier cosa que vea que le provee y que le sustenta. Por eso te rogamos, Señor, que ahora que nos has permitido creer en ti nuevamente, Señor, tener relación contigo, ahora que nos has llamado a cada uno de nosotros por nuestro nombre, Señor, podamos en ese reconocimiento del único Dios adorarte, Señor, de forma correcta. Agradecerte, Señor, a ti y solamente tener la confianza en ti, aunque seamos diligentes en trabajar y aunque, Señor, seamos juiciosos en hacerlo. Que podamos reconocer que esa provisión viene de ti, Señor, y que aunque tuviéramos mucho dinero, si no hay alimento en la tierra, el cual crece por tu voluntad, ese dinero no serviría de nada, Señor. Tú sostienes la creación y tú la mantienes el equilibrio para que ese equilibrio no se pierda y no se salga de control, Señor, y podamos vivir con tranquilidad, haya paz en la tierra. Y eso solamente, Señor, lo haces porque tienes gracia para con tu creación, gracia para con tu pueblo, gracia para con el hombre, aunque hemos dado la espalda a ti. Ayúdanos, Señor, porque fácilmente, aunque meditamos en estas palabras y quizás por un momento, Señor, nos hacen sentir el deseo de caminar en pos de ellas, fácilmente, Señor, cuando salimos nuevamente a los afanes de la vida, las olvidamos. Ayúdanos, Señor, a que queden grabadas en nuestros corazones y que se vuelvan un estilo de vida para nosotros. Un estilo de vida que tú has determinado desde la eternidad para el hombre. Un estilo de vida que muestra que tú eres Rey y que ahora, Señor, también eres Salvador, porque a eso viniste, para salvar al hombre que cree en ti. Señor, ayúdanos a reconocer también que esos recursos que vienen a nuestra vida son tuyos, que solamente nos los das para que los administremos y que entonces es justo y necesario, Señor, también que como tú lo has pedido en tu palabra podamos dar, Señor, con agrado para que tu obra siga siendo llevada a cabo, Señor. Ayúdanos, Señor, a darlo con generosidad y sin, Señor, esperar nada a cambio. Porque lo que tú, Señor, has dado para la vida de nosotros ya ha sido todo. ¿Qué más podríamos esperar de ti, Señor? ¿Qué más podríamos esperar si ya nos has dado vida? Nos generaste y nos regeneraste. Así que damos gracias, Señor, por esto y damos gracias por la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Un buen día.